Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cánticos nuevos, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él manda y existió. Jehová hace nulo el consejo de los necios de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy hemos venido a alabarle y a glorificarle. Gócese en la presencia del Señor. Vamos a orar también por la palabra que el Señor nos tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esa palabra que el Señor tiene preparado para nosotros. Que esa palabra no se quede en el aire, sino que sea escrita en la tabla de nuestro corazón y surja y haga el efecto por la cual fue enviada sobre cada uno de nosotros. Señor, abre nuestra mente, que en esta mente ahora tenemos una mente conectada al Espíritu Santo para poder entender el mensaje. En el nombre de Jesús, vamos a darle un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y prepárese porque viene nuestro hermano Federico con la alabanza. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están hoy? Así es, la bendición de Dios está sobre nuestras vidas día y noche, amén. Y bien, vamos a serle agradecidos a Dios y vamos a alabar a nuestro Señor. Vinieron con fuerza, con ánimo, ¿verdad? Porque Dios es nuestro motivo, nuestra razón de vivir, amén. Así que vamos a alabarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro aliento, aleluya. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos con las palmas. Y declaramos que Él está en este lugar, amén. Declara que Él está en este lugar. Así, el lugar queda libre. Así, el lugar está dominado por nuestro Dios. ¿Ven? Vamos, decláralo. El Señor está en este lugar. Decláralo. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. El Señor está en este lugar. Él está aquí para destruir toda obra del diablo. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar juntos. Destronamos todo principado en esta hora. ¿Listo? Sí, vamos. Decláralo. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda barrera, para sanar, para librar.
unción, dilo. Para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, dilo, está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Ahora que el Señor está en tu lugar. Y Él vino contigo. Que ese poder está en ti. Vamos. Son poder está en ti. Vamos. Declara. Vive para siempre. Está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y decimos, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, el Señor, el Señor está aquí. Amén. Aleluya. Él está en este lugar. ¿Cuánto lo cree? Él está en este lugar. Aleluya. Porque usted lo trajo en su corazón y Él está en este lugar. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y hoy le adoramos. Hoy le damos toda gloria, toda alabanza. Porque nos humillamos ante Él. Y decimos, Señor, inunda en este lugar. Inunda tu paz. Inunda de tu Santo Espíritu. Inúndanos, Señor, con tu presencia. Queremos entrar en eso. Sumérgete en eso. Aleluya. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor,
llene nuestro corazón. Queremos por más de ti y entregarte más de nosotros, Señor. Aleluya. Siga ahí en la presencia del Señor, siga ahí. ¿Qué tal si lo volvemos a decir? Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Levanta tu mano y dilo como una oración. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Y dígaselo en esta hora. Dígale, Señor, inúndame. Señor, lléname. Espíritu de Dios, lléname en esta hora, porque todos los días necesitamos estar llenos de ti. Todos los días necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos inundes, Señor, en este día, en esta hora, Señor. Que tú inundes nuestra mente, que inundes nuestro corazón, que inundes todo nuestro ser en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, hable con Dios en esta hora. Hable con Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Santo, glorifícate, Padre, en este día, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada persona que está aquí, Señor, en este recinto, Padre, y también en aquellos, Señor, que están viendo, también en aquellos que nos están sintonizando a través de las redes, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, que tu palabra corra como río, que tu palabra corra, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue a la mente, que tu palabra llegue al corazón, que tu palabra cambie, que tu palabra renueve, que tu palabra transforme, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, haz la obra en el nombre de Jesús. Hable con Dios en esta hora. Dígale, Señor, Señor, yo no quiero salir igual. Señor, yo quiero que tu palabra me hable, que tu palabra llegue a lo profundo de mi corazón. Háblelo, dígaselo al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Que toque mi mente y que toque mi corazón, en el nombre de Jesús. Que mi vida sea transformada, Padre, porque ese es el deseo y el anhelo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Y a su nombre, denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Damos gracias al Señor. Pueden sentarse, mis amores. Damos gracias al Señor por todos ustedes, los que han venido, los que están aquí hoy en esta mañana, los que han sacado este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Damos gracias al Señor. Y también me alegro de verlos en el nombre de Jesús. Y también a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, también reciban un saludo cordial en esta mañana. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, como el tiempo corre, mire, voy a hablar acerca
de la mentalidad sin Cristo y la mentalidad transformada. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre una mentalidad sin Cristo y una mentalidad transformada? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y en este día vamos a ver la primera parte y la segunda parte la vamos a ver el próximo domingo. Así que yo quiero que usted esté muy atento. ¿Por qué? Porque es importante, muy importante lo que usted va a escuchar hoy. Vamos a tener esa cita bíblica de Romanos 12:2 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Eso me encanta, esa partecita me encanta, hermano, porque miren lo que está diciendo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces, me encanta esa parte, porque dice, mire, usted tiene que dejar que sea Dios el que transforme su manera de pensar. Wow. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, mire, nosotros como personas, cada uno como persona, estamos formados en tres áreas, o tenemos tres áreas, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Cada persona tiene esas tres áreas: el espíritu, el alma y el cuerpo. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Esas tres cosas se encuentran en el alma de cada persona. Pero yo hoy me voy a enfocar en una parte del alma que se llama la mente. ¿Oyó? La mente. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta en el día de hoy de lo importante que es la mente, cómo la mente nuestra es clave en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces después veremos lo que es la parte de las emociones y la parte de la voluntad, que también forman parte del alma y también son cosas muy importantes en nuestro ser. Amén. Pero hoy quiero enfocarme en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mente es una cosa muy importante en el ser humano y en el alma suya y mía. Mire, a través de la mente tiene la capacidad de controlar todo mi ser, para bien o para mal. ¿Oyó? La mente suya puede controlar todo, para bien o para mal. La mente de la persona puede ser dominada por el enemigo. Y la mente es el campo de batalla del cristiano. Aquí se libran muchas batallas en la mente. En la mente se almacena una gran cantidad de raíces o creencias. Pero la mente también es la puerta. Diga, la mente es la puerta. Pero dígalo con fuerza, diga, la mente es la puerta. A través de la cual puede cambiar la manera de vivir toda persona. Porque todo comienza por acá. Todo comienza acá, en la mente. Entonces la mente es muy poderosa y forma parte del alma suya y el alma mía. Entonces por eso yo quiero que veamos varias cosas hoy, en esta mañana. Entonces, primero que vamos a ver cómo es una mentalidad sin Cristo. Porque hay mentalidad sin Cristo y hay otra mentalidad transformada. Vamos a ver la mentalidad sin Cristo. Y quiero leer primero Efesios 4, 17 y 18. Este sí lo tengo acá en la versión normal. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17 y 18.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios. Póngame en la otra parte, el 17. Entonces dice el apóstol Pablo, acuérdense que esa carta que escribió el apóstol Pablo se la escribió ahí a los Efesios, o sea, a los hermanos de Éfeso, y le está diciendo: mire, hermanos, ustedes ya no deben andar como andan los otros gentiles. Acuérdense que todos somos gentiles. Amén. ¿Por qué todos somos gentiles? Porque no somos ¿qué? Judíos. Porque no somos judíos. De todo aquel que no es judío es gentil, ¿sí? Pero entonces el apóstol Pablo le está diciendo a esos hermanos de Éfeso: ya ustedes no pueden andar como andan los otros gentiles. ¿Cuáles son los otros gentiles? Los que están afuera, los que no conocen al Señor. Amén. Y le está diciendo: ya no pueden andar así como andan ellos. ¿Y cómo andan ellos? Entonces le quiero hacer referencia a dos cosas, o llamar la atención a dos cosas que dice acá. Él dice que andan en la vanidad de su mente. Eso es lo primero. Andan en la vanidad de su mente. O sea que tienen una mente vana. ¿Y qué será una mente vana? Una mente vana tiene el significado de que le falta propósito. Una mente vana es una mente sin propósito. Una mente vana es una mente que no tiene profundidad. Una mente vana es una mente que su característica es ser inútil o estar vacío, porque piensa en cosas que no son como tan importantes. Vano significa inútil. Entonces, una mente vana es una mente que está sin propósito. Entonces le está diciendo: ya ustedes no pueden vivir así, ya ustedes no pueden andar así, con una mente sin propósito. Ya no. ¿Por qué? Porque así es la mente de la persona que no tiene a Cristo, la mentalidad de una persona que no tiene a Cristo. Hable con la gente que no tiene a Cristo en su corazón y hágale esta pregunta: ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus propósitos? Y mucha gente le va a decir a usted: no sé, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé para dónde voy, porque viven una vida sin sentido, porque viven una vida sin propósito, porque viven una vida de rutina. O dígame usted, si usted cuando no conocía al Señor, cuando usted todavía no conocía al Señor, usted se levantaba y oraba. No. Cuando nosotros no conocemos al Señor, hacemos esto: nos levantamos, nos organizamos, hacemos los quehaceres, cocinamos, trabajamos, nos arreglamos, nos vestimos, salimos, hacemos los mandados, lo que sea, y por la noche nos acostamos a dormir y para de contar. ¿Sí o no? Esa es la vida que lleva una persona que no tiene a Cristo en su corazón. O sea, una mentalidad sin Cristo es una mentalidad que no tiene propósito. Entonces Pablo le está diciendo a los Efesios: ustedes ya no pueden andar así, ya no pueden andar así como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente. Y también le dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Tener el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe lo que significa la palabra entenebrecido? Significa privar de luz, oscurecer. O sea que el entendimiento, la mente de una persona que no tiene a Cristo está a oscuras, está sin luz. Amén. Tener la mente entenebrecida es estar totalmente escaso del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque le falta la iluminación de la palabra, porque no ha venido la palabra todavía a iluminar esa mente. El apóstol Pablo lo dice ahí. Pásalo al 18, por favor. Dice, pásalo al 18, por favor. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Sí?
Así anda la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Anda ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No conocen al Señor. Amén. Entonces, hermano, es muy importante que usted conozca la palabra, es muy importante que usted conozca lo que dice la Biblia acerca de cómo es la mentalidad de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque de esa manera podremos entender a la gente que está allá afuera. Amén. Cuando usted entiende esto, que la mente de una persona que no tiene a Cristo está a oscuras, está sin luz, está en tinieblas, es una mente vana, sin propósito, usted que va a tener por esa persona que está allá afuera, usted tiene que tener compasión de esa persona. Dígame, denle un aplauso al Rey, déselo al Señor. Usted tiene que aprender a tener compasión, porque la Biblia le está mostrando a usted cómo es la mente de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Esa mente está a oscuras, esa mente está en tinieblas, porque dice la palabra, por la ignorancia que en ellos hay, porque todavía no leen la Biblia, todavía no conocen la palabra, todavía no han venido a Cristo. Entonces tienen que estar así, a oscuras. Amén. ¿Y cuál es la raíz de todo? Ahí dice, por la dureza de su corazón. Esa es la raíz. El corazón está ¿cómo? Duro. ¿Cómo está el corazón? Duro. Entonces es importante que usted y yo conozcamos cómo es la mentalidad sin Cristo. No para que nosotros peleemos con esa persona. ¿Qué se gana usted con pelear con una persona así, que no conoce al Señor? ¿Cómo usted le va a decir a una persona así? Bueno, si usted no viene, si usted no busca al Señor, entonces se va a ir para el infierno. Olvídese de eso, hermano. O sea, la persona nunca va a entender eso. No va a entender lo que usted le está diciendo, porque la mente está ¿cómo? Está entenebrecida. La mente está a oscuras. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que orar. Señor, por favor, toca la mente. Señor, abre el entendimiento. Señor, dale luz. Dale luz a esa mente. Amén. Que llegue la luz del Evangelio a esa vida, a esa persona, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a leer otra cita, Efesios 4:22. Entonces, una mente sin Cristo, una mentalidad sin Cristo es una mente vana o sin propósito. Una mentalidad sin Cristo es una mente oscura, una mente sin luz, una mente que no tiene conocimiento de Dios. Y así estábamos nosotros, usted y yo, así estábamos cuando no conocíamos al Señor. Amén. Entonces, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ay, Dios mío. Bueno, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Para mucha gente en la iglesia es normal escuchar ese término ya. Viejo hombre, sí, nosotros entendemos lo que es eso del viejo hombre, pero mucha gente no entiende eso. Si usted le pregunta a una persona allá afuera y le dice, ¿y usted sabe lo que es el viejo hombre o la vieja mujer? Y esa persona se va a reír de usted. ¿Cómo así? ¿Qué viejo hombre? ¿Qué vieja mujer? ¿Qué van a entender? No entienden, amén. Pero nosotros sí entendemos. ¿Qué se entiende por eso? Se entiende que hay una manera de vivir en la cual usted y yo estábamos. ¿Sí o no? Había una manera de vivir en la cual usted y yo estábamos. Pero también está la otra cita que dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos una nueva criatura. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay dos cosas. Hay una manera de vivir que traíamos antes, pero cuando venimos a Cristo, cuando conocemos al Señor, cuando nos acercamos a Él, ¿qué pasa? Dice que todo eso viejo se tiene que acabar, se tiene que ir y comienza una nueva creación. Nos convertimos en una nueva creación. Somos unas nuevas personas, y incluyendo la mentalidad vieja,
también tiene que irse. Porque dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y al despojarnos del viejo hombre o la vieja mujer, la vieja manera de vivir, también tenemos que despojarnos de la vieja manera de pensar. Amén. Porque hay gente en la iglesia que viene a la iglesia, pero sigue pensando como pensaba antes. Porque no se ha despojado de la vieja manera de pensar. Eso se da. Hay gente que viene a la iglesia, escucha la palabra, pero sigue pensando como pensaba antes. No, esa manera de pensar tiene que irse. Esa manera de pensar tiene que acabarse. Porque ahora eres una nueva criatura. Ahora tienes que pensar diferente. Amén. Entonces dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí vamos a una parte importante. ¿Qué son los deseos engañosos? Esos deseos engañosos son engaños del enemigo. ¿Y sabe por dónde entra el enemigo? Por la mente. Por ahí entra el enemigo a querer engañarnos a nosotros. Entonces hay deseos engañosos. Y dice, esos deseos engañosos arruinan la vida suya y mía. Le voy a explicar lo que son los deseos engañosos. Y obtienen el poder y la vitalidad del engaño de nuestras mentes. Y cuando nosotros no conocemos al Señor, los deseos de nosotros son engañosos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está al acecho, se llama Satanás. Y él, usted se va a dar cuenta que el propósito de él es conquistar tu mente. Ese es el propósito de él, conquistar tu mente. Entonces dice ahí el apóstol Pablo, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un deseo engañoso, lo que le pasó a Eva. Lo que le pasó a Eva en el Edén con Satanás. Satanás la engañó y Satanás puso en ella un deseo engañoso. Le dijo, ¿cómo así que Dios te ha dicho que si comes de ese árbol vas a morir? Mentira, tú no vas a morir. ¿Sabes qué es lo que vas a pasar? Lo que va a pasar, que vas a ser como Dios. Y eso le entró a Eva. Eso es un deseo engañoso. Ay, yo voy a ser como Dios. Ay, yo voy a ser como Dios. Ay, yo voy a ser como Dios. ¿Y qué hizo? La engañó. La engañó. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de él. El propósito de él es apropiarse del control de tu mente. Entonces, nosotros de eso tenemos que despojarnos. No puede haber deseos engañosos en nosotros, pero eso va a pasar cuando la mente está sin Cristo. La mente sin Cristo es una mente que está abierta a los deseos engañosos. Vamos a otra cita, primera de Pedro 1, 13 y 14, en Nueva Versión Internacional. Dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Está diciendo el apóstol Pedro. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, ¿por qué? ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué nosotros vivíamos así antes? Satisfaciendo nuestros propios deseos. ¿Por qué? Por ignorancia. Y el apóstol Pedro le está escribiendo una carta a los hermanos y le está diciendo, ya no vivan así, vivan como hijos obedientes a Dios. Le está diciendo, primero, piensen con claridad y ejerciten el control propio. Y eso es importante. Porque una mente sin Cristo no puede pensar claramente. Una mente sin Cristo no puede pensar claramente. Cuando tú vas a pensar claramente, cuando Cristo está en ti y cuando Cristo es el centro de tu vida, tú vas a pensar claramente.
Entonces el apóstol Pedro está diciendo, oiga, tienen que ejercitar el control propio. Está dando una clave de lo que tenemos que hacer para no dejarnos dominar de lo que antes nos dominaba. Está dando una clave. ¿Cuál es? Ejercitar el control propio. ¿Qué es el control propio? Es un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Amén. Y él está diciendo, ejerciten eso diario. ¿Qué es ejercitar? Practicar. Amén. O sea, nos está diciendo, oye, usted tiene que practicar a diario el control propio para no dejarse llevar de lo que antes usted se dejaba llevar. Amén. Amén o no amén. Bueno, esa es una clave importante porque tanto usted como yo necesitamos el dominio propio diario. Diario, ¿o no? Diario necesitamos el dominio propio, diario necesitamos ejercitarlo, o sea, practicarlo. Que alguien te dijo algo y tú le vas a responder, no, practica el dominio propio. Amén. Que alguien me miró de una forma que no me gustó y le voy a decir, no, practica el dominio propio. Que tuve una discusión con mi esposo me dijo esto y yo le voy a contestar, no, practica el dominio propio. Practícalo. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Tienes que practicarlo. Diario. A diario. Está diciendo el apóstol Pedro. Para no ser controlado por los deseos que antes tenía. Entonces, una mente sin Cristo es una mente vana. Una mente sin Cristo es una mente que está a oscuras. Una mente sin Cristo es una mente que está sin luz. Una mente sin Cristo es una mente que no piensa claramente. Es una mente que está sin propósito. Dios mío, Señor, misericordia. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, hermano, usted, yo quiero que usted quienda, oiga, cómo se encuentra la gente allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón. Yo quiero que usted entienda, ¿por qué es que muchas veces esas personas reaccionan de tal manera, de X o Y manera? Muchos llegan a suicidarse, muchos llegan a quitarse la vida, muchos hacen cosas, actúan de manera que uno dice, no, pues es que eso es inaudito. ¿Pero por qué? Porque una mente sin Cristo es así. ¿Está dominada por quién? Por el enemigo. Entonces, ¿qué tiene que tener usted? ¿Usted qué tiene que tener? Oiga, compasión por esa persona. Usted tiene que orar por esa persona. Usted tiene que clamar por esa persona. Y si es un familiar que usted lo tiene cercano y usted dice, bueno, pastora, es que todos los días tengo que aguantarme una cosa y otra, bueno, tiene que hacerlo. Tiene que aguantarse. ¿Por qué? Porque ya usted sabe cómo está la mente sin Cristo. Amén. ¿Qué tiene que tener? Señor, dame amor para esa persona. Dame de tu paz. Dame calma, Señor, que yo pueda aceptar a esa persona, que yo pueda tener paciencia con esa persona. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que la mente de esa persona sea abierta. Hasta que la mente de esa persona reciba ¿qué? Luz. Amén. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo trabaja Satanás en nuestra mente. Es muy importante que usted aprenda eso. ¿Cómo trabaja Satanás en nuestra mente? Muy importante. Póngame la imagen. Póngame la imagen. Esta imagen se le va a quedar a usted grabada en la mente. La imagen se le va a quedar grabada en la mente. Y por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, mejor que se le quede grabada en la mente para que usted se dé cuenta de cómo trabaja el enemigo en nuestra mente. Entonces, en la antigüedad, ¿qué es eso? Vean, eso parece que eso es como un muro, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Eso es como un muro, eso es una muralla o una fortaleza. En la antigüedad, las fortalezas como esa, ¿ven? Eran edificaciones hechas de paredes anchas y sólidas, construidas piedra sobre piedra. O sea,
para construir esa muralla, eso lo fueron haciendo piedra por piedra, piedra por piedra, piedra por piedra, piedra por piedra, hasta que lograron construir esa muralla o esa fortaleza. Amén. Eso fue, ¿qué? Paso a paso, ¿sí? Para poder construir esa fortaleza. Bueno, y las fortalezas espirituales del enemigo se forman en la mente de una manera similar, así, poco a poco, paso a paso, se van formando en la mente. ¿Saben por qué se forman? Por la repetición continua de sus mentiras, y se va formando entonces como especie de una muralla alrededor de la mente, por la continuidad, por la repetición. Entonces él va poniendo ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo, y va levantando una fortaleza en la mente de la persona. Yo no sé si usted crea o no lo crea, pero hay un enemigo que se llama Satanás. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, que estamos en un mundo, o en el medio en que nosotros estamos, los demonios se mueven. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, pero es así. Hay un mundo espiritual que usted no ve con los ojos naturales, pero de que está, está. Amén. Entonces, si usted no es consciente de eso, pues el enemigo va a hacer y deshacer con usted. Si usted no es consciente de eso. Pero si usted es consciente de eso, entonces usted va a tener mucho cuidado cuando se va a mover, cuando va a dar un paso. Usted lo va a dar poco a poco. Y también va a tener mucho cuidado al hablar. ¿Por qué? Le voy a decir un secreto importantísimo que usted tiene que saber. El enemigo no puede leer tus pensamientos. Él no puede saber lo que tú piensas. Él no puede saber eso. Allá no llega. Es lo único que él no puede hacer. Pero sí se da cuenta de lo que tú dices. Dígame. Él sí se da cuenta de lo que tú dices. ¿Por qué? Porque hay demonios en toda parte, aunque usted no los vea, y ellos oyen lo que usted dice. Y también ven lo que usted hace. Cuando usted dice, no, aquí nadie me está viendo, aquí estoy solo, sola, nadie se da cuenta, estoy sellado aquí, nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo, nadie. Bueno, pues sí, hay varios que lo están viendo, aunque usted crea que no hay nadie que lo está viendo Dios y lo está viendo los demonios. Déselo al Señor, déselo al Señor. Eso es importante que usted lo sepa, porque cuando usted es consciente de eso, entonces usted se va a cuidar mucho de los pasos que da y se va a cuidar mucho de lo que habla, porque ellos a la mente no pueden llegar. Mire, es tan poderosa la mente, es tan poderosa la mente que le voy a decir esto. Puede llegar un espíritu humano o un espíritu de un brujo a su vida y paralizarlo físicamente. Eso puede pasar y pasa. Pero ¿sabe usted cómo lo puede evadir? ¿Y sabe cómo se puede soltar? A través de la mente. Se lo digo porque lo he vivido y sé de otras personas que también lo han vivido. Y cuando eso pasa, lo único que te queda libre es la mente. La mente. ¿Por qué? Porque los demonios no pueden llegar a la mente. Y cuando estás pasando esa situación, entonces tú clamas la sangre de Cristo o reprendes en el nombre de Jesús desde la mente y te suelta. Para que se dé cuenta del poder que hay en la mente. Amén. Entonces, hermano, usted tiene que ser consciente del mundo en el que usted está pisando. Fíjese en lo que habla. Fíjese en lo que dice, porque muchas veces lanzamos palabras sin saber que, oiga, eso en algún lado cae. Si usted dice que, ay, qué dolor, ¿qué será lo que tengo? Eso será cáncer. Listo. Ya le abrió puerta al demonio. Primero
le mostró a qué le tiene miedo. Ya le dijo cuál es su temor. Y segundo, le dijo, bueno, será cáncer. ¿Será? Ese será es una duda. ¿Será? Y el enemigo dice, sí, por aquí me voy a meter. Ya me abrió puerta. Por eso le digo, ponga mucho cuidado con lo que habla. Bueno, me voy a entrar acá porque ese es el tema. Entonces, mire lo que pasa. El objetivo de Satanás, ¿cuál es? Es conquistar nuestra mente. Ese es el objetivo de él. ¿Y cuáles son las estrategias que usa? Es colocar en nuestros pensamientos sus mentiras disfrazadas para que nosotros no nos demos cuenta que provienen de él. Así como hizo con Eva. Así como hizo con Eva. Él puso una mentira disfrazada en ella y así la engañó. No, eso es mentira, tú no vas a morir, tú no vas a morir. Eso es lo que Dios te dijo, eso es mentira. Pregunto, ¿murió o no murió? Físicamente no murió, pero sí murió espiritualmente. ¿Por qué murió espiritualmente? Porque se rompió la comunicación de una vez con Dios. La engañó, porque esa es la estrategia de él. Él nos pone mentiras, pensamientos disfrazados, mentiras disfrazadas, así como hace con los niños. ¿Usted cree que a los niños él se les va a presentar con cachos y con cola y así todo feo, todo asqueroso? No, él no se va a presentar así, porque el niño, ¿qué va a hacer? Sale corriendo, ¿sí o no? Si a usted se le presenta así el diablo, usted sale corriendo. Pero si él se le presenta, si al hombre se le presenta en forma de una mujer, puede que lo agarre. ¿Sí o no? Por eso él sabe que él se mete como una mentira disfrazada. ¿Y a los niños cómo se mete? Por las cómicas. Por las cómicas. Hay cómicas que parecen bonitas, pero analícelas. Y detrás, mensaje subliminal. Y la música. También hay música subliminal. ¿Qué es todo eso? Engaño, mentiras disfrazadas. Entonces, ¿cómo hace él? ¿Cuál es el ciclo para conquistar nuestra mente? Mire, él pone un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Por ahí entra. ¡Pah! Viene y pone un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Después, ese pensamiento entonces da lugar a una idea. Es cuando se asienta el pensamiento en la mente. Ya tiene la idea ahí. Bueno, luego esa idea se transforma en un concepto. Es cuando cree la mentira. Ese concepto da lugar a un argumento. Y ese argumento refuta la verdad de Dios o va en contra de la palabra de Dios. Y luego se transforma entonces en una fortaleza. Y ahí es cuando el enemigo está prácticamente gobernando la mente. Es un proceso que al final termina ¿en qué? En una fortaleza. Por eso yo le digo a la gente, y siempre se lo digo, a la iglesia se lo digo, y vuelvo y se lo repito, y vuelvo y se lo repito. No podemos aceptar todos los pensamientos que vienen a nuestra mente. No los acepte de una vez, no los acepte, porque todos los pensamientos que vienen a la mente, todos no son de Dios y todos no son buenos. Todo pensamiento que viene a la mente usted tiene que filtrarlo antes de aceptarlo, antes de decir sí, antes de decir creo, antes de decir voy a hacerlo, antes de todo eso usted tiene que filtrarlo. Porque no todos los pensamientos son buenos ni vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un aplauso al Rey, porque el Señor está abriendo su mente hoy. Amén. Él está mostrando cosas importantes en la mente, en su mente. ¿Y cuántas veces no hemos caído en los engaños del enemigo? ¿Sí o no? Entonces, busque esta cita. Segunda de Corintios 10, 4 y 5, para que leamos, porque usted cree que usted podrá decir, bueno, entonces el diablo le ganó al Señor, el diablo le ganó a Dios, y mire,
miren por donde se sale el enemigo. No, ya Dios sabía de eso, de los planes del enemigo y lo que hace el enemigo, lo que quiere hacer con usted y conmigo. Entonces ya eso estaba escrito en la palabra de Dios, ya Dios lo había dicho en su palabra, lo que hay que hacer. Entonces dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Pues voy a parar ahí. Dice, usamos las armas poderosas de Dios y no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces le llamo la atención a esto. ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios? Porque esas son las armas que tenemos que usar nosotros para derribar las cosas que vienen a la mente, los muros, la fortaleza, lo que se levanta en la mente. ¿Cuáles son las armas de Dios? Dice, son armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Usted cómo derriba un argumento o un razonamiento humano? ¿Cómo lo derriba? Con las armas de Dios. ¿Cómo lo derriba? Con la palabra. ¿Cómo lo derriba? Con la oración. ¿Cómo lo derriba? Con el ayuno. Amén. De esa manera usted usa las armas poderosas de Dios para destruir y derribar los argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué? Siga, hijo. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Gracias, se lo va a dar tercero al Señor. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, han estado en una cárcel y salen cambiadas, salen diferentes, porque allá, en ese lugar, conoció a Cristo y hubo alguien que le enseñó a obedecer a Dios. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Los argumentos falsos, creencias falsas y todas estas cosas se pueden derribar. El razonamiento humano, todo eso se puede derribar. ¿Con qué se derriba? Cuando le enseñamos a la gente a conocer a Dios, cuando le enseñamos a la gente a obedecer a Dios, cuando le enseñamos a la gente la palabra de Dios. Amén. Entonces ahora veamos qué es entonces la mente transformada. La mente transformada es aquella que está únicamente abierta a los pensamientos de Dios y no da lugar a los pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Esa es la mente transformada, la que le da lugar solamente o está abierta a los pensamientos de Dios. Oiga, ¿y cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuál cree usted que son los pensamientos de Dios? Ve, estos son los pensamientos de Dios. La Biblia es la expresión de los pensamientos de Dios. La Biblia es la que me dice los pensamientos de Dios, porque en la Biblia está escrito todo lo que Dios quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que le gusta, lo que le disgusta. Todo está allí en la palabra de Dios. Amén. Entonces por eso dice, una mente transformada es aquella que está abierta a los pensamientos de Dios. O sea, yo tengo que pensar y en mi mente tiene que estar es la palabra de Dios. Para poder tener una mente transformada, tengo que tener la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que te va a cambiar, la palabra de Dios es la que te va a transformar. Nadie puede decir que va a cambiar a otra persona. Yo no puedo cambiar a nadie, ni aquí nadie puede cambiar a otra persona. El único que cambia a las personas es Dios a través de su palabra.
Amén. Esta palabra es poderosa. Aquí están todos los pensamientos de Dios. Aquí están las promesas de Dios. En la Biblia están las promesas, en la Biblia están las amonestaciones de Dios, en la Biblia están los consejos de Dios, en la Biblia están las verdades de Dios que nos cambian y nos transforman. Todo eso está ahí en la palabra. Todos tenemos la misma opción de aprender y conocer de Dios, porque todos tienen a su alcance una Biblia. Amén. Y entonces, ¿por qué hay gente que va a la iglesia y no cambia? ¿Por qué hay gente que va a la iglesia y no cambia? Porque tiene la herramienta, pero no la está usando. Tienes la herramienta, pero no la estás usando. Porque si tú tienes la Biblia y no la usas, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo se va a transformar tu mente? Tu mente va a seguir con lo mismo. Tu mente va a seguir como está, como dice el apóstol Pablo, allá, en la vieja manera de vivir. Y también está ahí con la misma manera de pensar. ¿Por qué? Porque no estás usando el arma, la herramienta que Dios te dejó. Amén. Mire, la palabra de Dios es la que transforma nuestro interior. Vamos a ver esta cita, Hebreos 4:12, en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, es tremendo lo que dice la palabra. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Oiga lo que dice, penetra entre el alma y el espíritu. ¿Oyó? Penetra entre el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios llega al alma. La palabra de Dios llega entonces a la mente, llega a las emociones, llega a la voluntad. Amén. La palabra de Dios llega a todas esas partes del alma, llega al espíritu tuyo también, dice ahí. Penetra las articulaciones. ¿Ustedes saben lo que son las articulaciones? Todos esos huesitos que tenemos por acá adentro, en las manos, ¿ven? Mueva la mano. Y dentro de cuando usted mueve los deditos, por ahí hay unas articulaciones. Dice que la palabra de Dios entra allá, a las articulaciones. Y también, siga. Y la médula del hueso. ¿Usted sabe dónde es la médula del hueso? Bueno, eso sí no me lo voy a sacar. La médula del hueso es lo más interno del hueso. Lo más interno del hueso. Y dice que la palabra llega allá. Sea que usted lo crea o no lo crea, pero la palabra llega allá. La palabra llega allá, désela al Señor. Dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Wow! Por eso la palabra de Dios es poderosa. Dice, es viva, es poderosa. Esa palabra tiene vida. Por eso cuando usted está enfermo, hermano, y usted se pone la mano, y usted ora, y usted se pone la mano en sus huesos, en donde quiera que usted esté enfermo, y usted dice lo que dice la Biblia, y usted lo dice con poder, con autoridad, creyéndolo, esa palabra llega hasta allá. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Llega hasta allá. Entonces, la palabra de Dios es la que va a transformar el interior suyo. La palabra de Dios es la que lo transforma. Entonces, ¿cómo te va a transformar la palabra si no la lees? Amén. No puede. Dios quiere. Y usted dice, Señor, pero tú ¿por qué no me cambias? Cámbiame. Cámbiame. La Biblia cerrada. Y la Biblia cerrada. Cámbiame. ¿Usted cree que Dios va a bajar y lo va a cambiar así como cambiarlo de ropa? No. Ya dejó el arma. Ya dejó la herramienta con la que te va a cambiar. Ya la dejó ahí. Pero esa parte te toca a ti. Esa parte te toca a ti. Entonces Dios no te va a cambiar nunca. Nunca te va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa arma la tienes que usar tú. Entonces, ¿cuánto tiempo
tiempo, por favor piense un momentito, piense, ¿cuánto tiempo uso para la Biblia? ¿Cuánto tiempo estoy usando? ¿Cuánto tiempo estoy sacando al día, o por semana? ¿O será por meses? ¿O será dónde tengo la Biblia? ¿Me está entendiendo, hermano? Bueno, entonces no puede haber cambio, no puede haber transformación, no puede haber revelación, no puede haber encuentro de tesoro de la palabra, nada que va a encontrar usted si no la lee. Amén. Dios, misericordia, porque la palabra de Dios es la que te va a transformar. Nadie puede transformar a otra persona, es solamente la palabra de Dios la que va haciendo el efecto. La palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios te va mostrando. Dice la Biblia que la palabra es un espejo, es como un espejo en el cual tú te miras por la mañana en un espejo y te miras a ver. ¿Para qué te miras la cara? Para ver cómo estás, para limpiarte. Si estás sucio te limpia, ¿sí o no? El espejo te sirve para eso, para ver que te estás poniendo viejo, que te están saliendo arrugas. Ay, Dios mío. ¿Ve? Pero si estás sucio te limpia, o sucia te limpia. Entonces la palabra es eso, la palabra es el espejo. Entonces en la palabra tú te miras, y cuando tú te miras en la palabra tú te das cuenta, que estoy haciendo mal, esto no le gusta a Dios. Ay, Dios mío, ¿cómo que aquí dice eso? Que los borrachos no entran al reino de los cielos y los mentirosos tampoco. Wow. ¿Me está entendiendo? Vamos a seguir. La palabra de Dios es nuestro alimento. Ponga la cita primera de Pedro 2:2, Nueva Traducción Viviente. Póngale cuidado, hermano, esa cita, vean. Ese es el alimento para su espíritu, para su cuerpo, para su alma, para su interior. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Me gusta como dice Pedro ahí. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, la palabra. Está diciendo el apóstol Pedro y está poniendo la comparación de un bebé recién nacido. Cuando un bebé recién nacido quiere leche, quiere alimento, ¿qué hace? Él no habla, ¿qué hace? Llora porque él no puede decir, deme leche. Entonces, como no puede decir deme leche, entonces él llora. Y cuando él llora, le dan la leche. ¿Sí o no? Bueno, y el apóstol Pedro está poniendo esa comparación y dice que nosotros debemos desear a sí mismo esa leche espiritual, o sea, la palabra de Dios. Que a sí mismo debemos anhelarla, desearla, que la debemos pedir con gritos. Por favor, deme alimento. Por favor, necesito esa leche. Por favor, necesito crecer. Sí, pero entonces cuando decimos vamos a entrar a las escuelas bíblicas y vamos a empezar las clases de escuelas bíblicas, que es enseñanza de la palabra de Dios, entonces se hace un silencio sepulcral. No, yo no voy a entrar a eso, yo no necesito eso. ¿Para qué? No, yo estoy muy ocupado. Yo voy a hacer otra cosa. Ese es tu alimento. Ese es tu alimento espiritual. Amén. Ese es el alimento espiritual. Las palabras que están ahí son el alimento de nosotros, puro, sólido. Y nos llenan, nos alimentan el espíritu, nos llenan el alma y nos transforman la mente. Wow. Voy a terminar con esta cita. Juan 15 del 3 al 5. La palabra de Dios nos limpia nuestro ser. Voy a leer Juan 15 del 3 al 5. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podréis hacer. Así que dice la palabra, Jesús le dice a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, porque la palabra es la que nos, ¿qué? Limpia. La palabra nos va purificando, la palabra nos va santificando, la palabra nos muestra lo bueno, lo malo, lo feo, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Amén. Entonces la palabra es la que nos va limpiando, nos va santificando para que nosotros nos vayamos pareciendo a Él. Amén. Es la palabra. Entonces yo le pregunto a usted en esta mañana, entonces, ¿qué hace la diferencia entre una mente sin Cristo y una mente transformada? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dígalo. ¿Ah? Ustedes tienen tapaboca, pero no está cerrada la boca ya. La lengua yo creo que la pueden hablar. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La palabra. Dígalo, la palabra. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una mente sin Cristo y una mente transformada? La palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hace diferencia. Y hay algo importantísimo que también hace diferencia, y es el Espíritu Santo. Pero de ese vamos a hablar en el próximo tema. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero que usted, yo creo que usted en esta mañana se ha dado cuenta de que necesitamos beber de la fuente de la palabra. Amén. Necesitamos beber de la fuente de la palabra. Necesitamos beber de ahí, porque eso es lo que va a hacer que tu mente sea transformada. Yo quiero que cierres tus ojos y que le pidas al Señor. Primero dile al Señor: Señor, perdóname, Padre, porque yo tengo la palabra, yo tengo la Biblia, Señor, yo la tengo en mis manos, yo tengo acceso a ella, yo tengo acceso a tu palabra, Señor. Esa es la herramienta que tú me has dado para que mi vida sea transformada, para que mi vida sea cambiada, para que yo pueda cambiar la manera de vivir. Pero muchas veces, Señor, no la uso. Muchas veces, Señor, me quedo días sin leerla, Padre. Por favor, te pido que me perdones en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que usted hable con el Señor ahí y le dé gracias, porque el Señor en su misericordia, Él nos habla para que nos llama la atención, para que nosotros volvamos a lo que tenemos que hacer, para que nosotros nos encaminemos, porque Él quiere vernos salir adelante. Él quiere que usted tenga una mente controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Él quiere que usted salga adelante. Él quiere que usted tenga una mentalidad privilegiada. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Así que en el nombre de Jesús, para que haya una mente transformada, entonces usted tiene que llenar esa mente de la palabra de Dios. Usted tiene que llenar esa mente de los pensamientos de Dios. Usted tiene que llenar esa mente de las promesas de Dios. Usted tiene que llenar esa mente de las verdades que están escritas ahí en la palabra de Dios. Dígale: Señor, ayúdame, Padre, con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, Señor. Oh, yo voy a hacer un compromiso. Yo voy a sacar un tiempo cada día para meterme en esa fuente de la palabra, que es la que va a transformar mi vida, va a transformar mi interior. Oh, Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, sí, pídale al Señor ahí que lo ayude, que le ayude a tener ese contacto diario con la palabra de Dios. Padre, en esta hora, Señor, yo clamo, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Clamo por ellos, Padre, para que seas tú ayudándolos, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan, Señor, beber del agua que está en la palabra,
Señor. Ayúdalos, Dios mío. Oh, para que ellos, Señor, sientan ese deseo, sientan esa necesidad de buscarte y conocerte a través de la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, que la palabra se pueda hacer viva en la vida de ellos, que la palabra sea poderosa en la vida de cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y también oro en esta mañana por las personas, Señor, que han escuchado este mensaje, Padre, y que lo han visto a través de las redes, en el nombre de Jesús, para que tú les abras la mente, Señor, para que tú ilumines la mente de ellos con tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, para que los que están en oscuridad salgan de la oscuridad, Padre, para que esa mente reciba la luz de Cristo, para que esa mente reciba la luz de la palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Rey maravilloso. Oh, Señor, danos esa mente transformada, danos una mente renovada, danos una mente, Señor, que glorifique tu nombre, danos una mente, Señor, oh, que esté puesta en las promesas y en la palabra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Una mente, Señor, oh, que te glorifique a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, muchas gracias, Rey maravilloso. Póngase la mano en la mente, hermano, póngase la mano en la mente y dígale: Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control de mi mente. Oh, quita todo pensamiento que no sea de Dios. Quita todo pensamiento, toda idea, Señor, toda mentira del enemigo, Señor. Quítala de la mente en el nombre poderoso de Jesús. Y que la mente de cada uno, Señor, sea gobernada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que tiene luchas y que tiene batallas en su mente, Señor, dale victoria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Denle el aplauso fuerte al Rey, en el nombre de Jesús. Déselo fuerte al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.